Saludos cordiales, mi nombre es Rosa Alicia García Hernández y en esta ocasión voy a hacer énfasis sobre la clasificación del tipo penal según su estructura. Ahora bien, para comenzar hablaremos sobre los tipos básicos y diremos que estos describen una conducta o supuesto de hecho de manera general. Sin embargo, con una simple acción realizada de la manera descrita en la norma, se dañaría o lesionaría un bien jurídico. Asimismo, dentro del tipo básico se encuentran los tipos fundamentales, los cuales consisten en la descripción de un comportamiento por parte de un sujeto y no dependen de otros delitos relacionados, como por ejemplo el robo. Regulado en el artículo 212 del Código Penal, se puede notar que describe cuando es considerada una acción como robo, una acción. Y no se necesita de más disposiciones jurídicas porque con leer el artículo podemos determinar como robo cierta conducta de un sujeto determinado. Por consiguiente, hablaremos sobre los tipos especiales y diremos que estamos ante aquellos delitos o faltas que puede ser realizada con los elementos ya prescritos, es decir, bajo aquella modalidad regulada en la norma, o esta puede variar o ser nueva, como por ejemplo el homicidio culposo. Regulado en el artículo 132 del Código Penal, en este artículo se menciona que puede darse o cometerse en conducción de un vehículo o por ejercicio de una profesión médica o paramédica. Pero también puede darse como nueva modalidad que alguien, al estar en un estado de enojo, no se dé cuenta que haya alguien más y éste lance una piedra por aquel enojo y le impacte en la cabeza a un niño y por consecuencia el niño muere. Él no quería matar a este niño, es más, él no se imaginó el resultado de la acción, ni siquiera sabía que había en ese lugar un niño al que lanzó la piedra. Sería un homicidio culposo, lo que lo llevaría a ser de tipo penal, pues la modalidad empleada es nueva a la modalidad que está descrita en la norma. Vemos que los elementos que menciona el artículo, tales como la conducción de un vehículo o la profesión médica, no se ven, esta modalidad queda fuera, sino que es una nueva modalidad la que conllevó al hecho. Por consiguiente, el tipo autónomo, y podemos decir que, como su nombre lo dice, son independientes de otra disposición jurídica, al encontrarse el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica prescritos, además de elementos o la figura establecida, es decir, no necesita mayor interpretación. Por ejemplo, el aborto consentido y propio, regulado en el artículo 133 del Código Penal. El punto de este delito es quien provocare el aborto de manera consentida, lo cual sería el supuesto de hecho, y como consecuencia jurídica la pena de prisión de 2 a 8 años. Vemos que es de tipo penal autónomo, pues la consecuencia jurídica y el supuesto de hecho se encuentran regulados en una sola disposición, además de que está súper claro y no necesita mayores interpretaciones. Por consiguiente, podemos hablar del tipo subordinado o complementario y podemos decir que necesita para aplicar o interpretar otras disposiciones jurídicas del Código Penal, como por ejemplo el homicidio. El homicidio en el artículo 129 del Código Penal habla sobre bajo qué aspecto el homicidio simple, por decirlo de alguna manera, pasaría a ser homicidio agravado. Por lo tanto, para determinar o aplicar la pena del homicidio, es necesario revisar ambas disposiciones y relacionarlo con los hechos. Ahora, el tipo elementales o simples es a través de un verbo rector que describe o indica el modelo de comportamiento, como por ejemplo, estos verbos pueden ser privare, suministrare, divulgare, tuviere, realizare, matare, apoderare, etc. Como más específico podemos colocar el artículo 148 del Código Penal, privación de libertad, y dice, el que privare, este verbo privare es elemental y por lo tanto pertenece al tipo penal simple o elemental. Tipos compuestos.
pues estos establecen una variedad de conductas, lo que cada uno llevaría a conformar por sí sola una descripción típica distinta, como por ejemplo el hurto. El Código Penal regula 3 tipos de hurto: hurto simple, por decirlo así, hurto agravado y hurto impropio, en los artículos 207, 208 y 209 del Código Penal, donde regula las diferentes o las distintas circunstancias del hecho, los elementos punitivos de la conducta misma. Al verificar en concreto todo esto, se podrá conformar o establecer en qué tipo de hurto, tipos en blanco, extrapenal, para poder completar o consignar ya sea el supuesto de hecho o la consecuencia jurídica, se necesitan otras disposiciones jurídicas fuera del Código Penal, como por ejemplo el artículo 261 del Código Penal con respecto a los delitos de fauna protegida. No se menciona la acción en concreto, solo la sanción, pues el supuesto de hecho, como bien lo menciona el artículo, serían las actividades prohibitivas establecidas en las leyes o reglamentos que se dedican a proteger de forma especial la fauna silvestre. Esta ha sido toda mi participación. Gracias.